¿Qué es lo que estábamos viendo en esta unidad, compañeros? Que ya falta poco, ¿eh? La semana que viene no... La semana que viene se acaba el... ¿Cómo se llama? Acabamos la unidad número 4 y empezamos ya la 5. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta unidad, compañeros? Puertas lógicas. Compuertas lógicas. ¿Y qué es una compuerta lógica? ¿Qué es una compuerta lógica, compañeros? Dijimos que puede ser como un interruptor, ¿no? Ajá. Que puede ser... Bueno, las compuertas lógicas están hechas de interruptores, pero la idea es de que implementan la lógica matemática, ¿sí? O sea, lo que hacen es lo que hacen simplemente es, ¿cómo se llama? Lo que hacen es, a partir de las operaciones de Boyle, de sumas y multiplicaciones y comparaciones binarias, que concuerdan exactamente con las tablas de verdad de lo que ya hemos visto. De hecho, las tablas de verdad concuerdan con vienen desde conjuntos. O sea, desde conjuntos una unión es lo mismo que una disyunción. ¿No? Sí es lo mismo que una disyunción. La parte lógica detrás de la unión es una disyunción. La parte lógica detrás de una intersección es una conjunción. La parte del complemento es la negación. Viene desde conjuntos, o sea, todo está ligado. Una negación no es otra cosa más que el complemento de un conjunto. Y bueno, lo que estábamos ayer viendo, yo voy a compartir pantalla, el concepto de optimización. O sea, yo tengo un elemento, por ejemplo, normalmente nosotros vamos a tener una serie de teoremas, donde esos teoremas lo que podemos hacer es utilizarlos para tratar de obtener expresiones más sencillas. Por ejemplo, aquí en este caso, esta de aquí tengo un operador. Cuando se supone que tengo dos elementos así, significa que se están multiplicando. Tengo dos operadores, tres operadores, cuatro operadores, cinco operadores. Y de este otro lado tengo uno, dos, tres operadores. Lo puedo demostrar con un circuito. Si en el circuito veo que tienen las mismas tablas de verdad, es decir, que se prenden los foquitos juntos cuando en toda su tabla de verdad, eso significa que son equivalentes. Entonces hablamos del concepto de que como son equivalentes, pues te vas con la que cope menos. Es decir, si una tiene 5 compuertas y otra tiene 4 compuertas, pues ocupa la que tiene menos compuertas. Por ejemplo, veamos este caso, que te dice, tienes la siguiente expresión booleana. Entonces lo que haces aquí, por ejemplo, es te dice que tienes esta expresión de aquí. Utilizas el teorema número 7, que te dice que esto de aquí equivale a esto de aquí, que es por las leyes de De Morgan. Luego te dice que este de acá puede ser sustituido por esto de acá, utilizando el teorema número 8. Y luego, esto de aquí, lo agrupas, o sea, esto por conmutatividad, esto es lo mismo que en sentido contrario. Y y esto de aquí, por ejemplo, te dice que utilizas el 8 para convertir los elementos, esto de aquí, lo conviertes en esto de aquí.
Esto de aquí dentro se convierte en un 1, o sea, sabemos que en una suma lógica, cuando le sumas un 1, ya directamente toda la suma se convierte en un 1. Entonces, y luego lo mismo pasa con esto de acá. Esto de aquí se convierte en un 1, o sea, un 1 multiplicado por esto te da lo mismo. Esto de aquí también se va a simplificar a esto. O sea, lo que tienes con estas, o sea, por ejemplo, esto de aquí, simplificado te da esto de acá. Si se fijan, es álgebra. En álgebra se acuerdan que no es otra cosa más que, por ejemplo, aquí factorizas y te da esto. En una suma lógica, esto más un esto siempre te va a dar un 1. Y esto de aquí, todo esto lo simplificas a esto. Del otro lado te queda esto de acá, que también puedes factorizar. Bueno, no factorizas porque te da diferentes elementos, pero simplificas a esto, te queda esto de acá. Te dice que por la regla número 2 y luego por la 11, esto de aquí lo simplificas a esto. Luego, al cambiar el orden en esto, al juntar esto con esto de acá, te da este que te da un 1 y te queda este con este. Luego de esto, al sacar esto, te dice que esto se convierte en un 1 y al final te dice que el circuito simplificado te va a dar a esto y al final te va diciendo que todo el circuito es una tautología. Es decir, que siempre te va a dar 1. A ver, una pregunta. Aquí en este caso, la idea es aplicar todos los teoremas de acá arriba, o aplicar varios teoremas, para tratar de simplificar. O sea, por ejemplo, tienes esto y lo cambias por esto. Luego esto lo cambias por esto. Luego esto al final lo cambias por esto y esto lo termina en esto. O sea, de esta expresión al final termina en esta expresión. La idea es la misma que el álgebra, que es lo que intentamos simplificar. O sea, dices esto equivale a esto, pero esto es más corto. O esto equivale a esto, pero esto me conviene porque tarde o temprano me simplifica cosas. Entonces es lo que buscamos simplificar. Entonces, si nosotros implementáramos el circuito de arriba, que es este, podríamos ver que tarde o temprano se convierte en una tautología. ¿Por qué en una tautología? Porque al final siempre te va a dar puros unos, como el que hice, como el que les hice alguna vez, ¿no? De que siempre el foquito queda prendido, no importa el valor que tú tuvieras, ¿no? Esa es una manera de llegar. La otra manera de llegar es por tablas de verdad. Por tablas de verdad, si haces toda la tabla de verdad de esto, que son 8 combinaciones, pues tú podrías llegar a esto. Podrías llegar a la idea de que tarde o temprano es una tautología. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, ya. Ya es que falló la llamada. Ok. Ok. Entonces, otra cosa que también tenemos que ver es el concepto de min-terms y términos mínimos y términos máximos, que no es otra cosa más que combinaciones de la suma de productos y max-term es combinaciones de los productos de la suma. Por ejemplo, si yo tengo una función booleana donde estoy sumando 3 elementos, entonces las posibles combinaciones son 000, 001, 001 y 0011. Me faltaría aquí el de, ¿cómo se llama? El 111. Sí, pero se dice que es que no son otra cosa más que combinacionales de todos los, por ejemplo, en este caso todas las sumas, ¿no?
Y lo que se hace normalmente es ¿cómo se llama? Son formas de que nosotros podemos representar todas las posibilidades que tienes para para sumas lógicas o multiplicaciones lógicas. A ver. Sí, o sea, por ejemplo, aquí no tienes tres entradas, entonces dices tus minterms son son 001, 010, 101 y 110, en donde por lo menos uno de los valores elimina los dos principales, dice, y el minterm 5 es verdadero solamente cuando A y B son ciertos y B es falso. Es decir, si se están multiplicando, si B es 0, como como se están multiplicando, entonces todos tendrían que ser ciertos. Entonces si A es cierto y C es cierto, pero B es falso, solamente sería válido para el caso de que sea B negada, es el que B de lo contrario. Aquí la idea consiste en que de que ustedes puedan ver los términos de que tienes una serie de combinaciones donde tienes los elementos que se multiplican y los elementos que se niegan en un momento dado. Entonces, ¿para qué quieres eso? Pues lo quieres por la siguiente razón. Para que tú puedas generar combinaciones que tienes con tres elementos y que esas combinaciones te den un verdadero. Por ejemplo, si esta combinación 001, si se están multiplicando, te daría 0, pero si quieres que sea cierto, hay problemas con la letra. Si tú quieres que sean cierto, entonces tendrías que negar el primero, negar el segundo y el tercero dejarlo igual para que te dé 1, 1, 1. En el segundo caso, para que te sea cierto, sería negar 0, dejarle el 1 tal cual y negar el tercero. Los minterm también se enumeran. Entonces tú puedes decir el minterm 1, el minterm 2, el minterm 3. Por ejemplo, si tienes nada más dos combinaciones, el mínimo término sería M0 y M1, donde sería el primero, que serían 0, 0, o sea, significa que A originalmente tiene el valor de 0, pero negado te daría 1. B tiene el valor de 0, pero negado te daría 1 y al multiplicarse te daría un 1. A valdría 1 y B valdría 0, por lo tanto al multiplicarse te darían 0, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando ustedes, sobre todo porque lo vamos a ver en la otra técnica de optimización, muchas veces te vas a referir a la combinación como un minterm. O sea, este M0 equivale a esto de aquí. Este M2 equivale a esto de acá. Entonces, que si se fijan, pues no son más que combinaciones entre ceros y unos. Y lo que te quieren decir, al final de cuentas, por ejemplo, en este caso, si se fijan, este es esto, que sería este de aquí. O sea, se niegan para que te dé la multiplicación de 1. Y en el segundo caso sería sería el M2, que sería este de aquí. ¿Cómo sabemos? Por la siguiente razón. Este es el 0, el 1, el 2 y el 3. El 0 te dice que si nada más toman los primeros dos elementos para que te dé el valor de 1, tendrías que negar los dos. Ahora, para que te dé el valor de 0, pues como está tal cual, o sea, niegas en este caso tendría que ser el primero y el segundo. O sea, el primero sería negado y el segundo sería tal cual. Pero aquí te daría un 0. En el tercer caso, el primero viene normal, como viene aquí, el A,
y el segundo viene negado. Entonces este minterm te da o este te da un 1 y este te da un 1. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Te sirve porque muchas veces cuando vas a representar elementos o términos, en lugar de poner el 0,1, el 0,0 o el 1,0, simplemente pones que es el minterm 0 o el minterm 1. ¿Sí? Y esa es una manera de representarlo. El maxterm o el término max o el término maxi es lo mismo, pero en lugar de usar términos de multiplicación, lo que usa son términos de sumas. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos tres elementos, donde dices que el primero es normal, el segundo es negado, la comita es que es un inversor, y el tercero es un C, y en el segundo caso, es el primero negado, el segundo normal y el tercero normal. Te dice que los min terms se representan con M minúsculas, los max terms se representan con M mayúsculas y que son complementarios. Es decir, el complemento de un min term, es decir, negar todos los elementos, es igual a un maxi term normal por las leyes de De Morgan. Entonces te dice que aquí te dice que negar A, B, esto sería igual a A con B negada. Una multiplicación la conviertes en una suma, ¿sí? De nuevo, ¿eso para qué te sirve? Bueno, pues te sirve por lo mismo, te sirve de que ese tipo de cosas, de que definas un max term o un min term, el expresar una combinación de valores, como un mini término o un maxi término, te va a ayudar después a que tú puedas optimizar. Hay estrategias como las que vamos a ver mañana, que sería la de los mapas de Knot, que la idea está en que ustedes puedan simplificar los circuitos. Recuerden que es una de las cosas más importantes, el que podamos simplificar. Entonces, la aquí aquí es de que podamos entender que podemos cambiar o podemos representar, que es la palabra más correcta, podemos representar los max term como variables, ¿sí? Y con eso nosotros podemos manipular todo esto más largo. Por ejemplo, te dice que dependiendo, o sea, los max term es todas las combinaciones que vas a tener de las entradas, ya sea negadas o no negadas. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, dependiendo de los valores que tenga el max term, puede darte unos o ceros. Solamente te daría 1 en ciertos casos y solamente te daría 0 en estos casos. Y eso es importante porque con esto vamos a ver que con esas tablas de verdad podemos generar un comportamiento, y ese comportamiento nos puede ayudar a la hora que nosotros queramos hacer la simplificación de las simplificaciones que veíamos aquí. Por ejemplo, esta. Si hacemos el circuito, a ver, si entro a hacer el circuito de nuevo. Práctica, no, ok. Era la práctica número 6. No, la 6. Ok. Ahí va. Ok, ¿cuál es la idea de que lo hagamos el circuito? La idea de que hagamos el circuito es que probemos a ver si es cierto. Que la simplificación nos dice que eso se da o no se da.
Vamos a empezar con el circuito como siempre. Empezamos con la tierra y con la batería. Ok. Y nos dice, va a ser 3 entradas, va a ser A, B y C. Entonces construimos 3 interruptores, 3 entradas. Y tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Conectamos los interruptores. Voy a quitar ese porque ese no va. Y conectamos los 3. ¿Ok? Entonces tenemos 3 entradas. Le pongo su letra para que no nos confundamos. El primero es A. Ok. A. Luego le digo que me inserte otra. Que me inserte una B. Por último que me inserte una C. Inserte una C. Ok. Esas son mis 3 entradas. ¿Por qué le pongo interruptores? Pues le pongo interruptores porque a veces voy a querer que pase la corriente y a veces no. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante, por ejemplo, yo puedo insertarle una tabla. Digo, yo puedo insertar un texto y dentro del texto le puedo insertar una tabla. Por ejemplo, como vamos a tener 3 interruptores, estaríamos hablando de 8 combinaciones. Entonces, el número de columnas serían 3, no, pero a ver, nada más por darles una idea. Son una expresión, 2 expresiones, 3 expresiones, 4, 5 expresiones, más 3 son 8. Bueno, si no, después le agrego. Ok, le digo que quiero 8 columnas y que el número de renglones va a ser, van a ser 8 más las letras serían 9. 9 renglones. Ok. Eso sí es interesante porque eso me permite poner, por ejemplo, que este es A, este es B, C, y luego me permite ir viendo cómo se comportan cada uno de ellos. Por ejemplo, le puedo pedir que y así me la puedo ir llevando. O sea, puedo ir creando cada uno de los estos. Ok, ok. Bueno, aquí eso es que es la negación de A por B por C. Ok, a ver, entonces nos vamos al primero. Dice, vamos a hacer la primera parte. La primera parte te dice que es A por B negada. A negada por B. Entonces, estamos hablando. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Sí, profe. compañero? Ok, una pregunta. Si voy a hacer una multiplicación, ¿qué compuerta necesito? Si voy a hacer si voy a hacer una multiplicación, ¿qué compuerta necesito, compañeros? ¿Qué compuertas necesito para una multiplicación y qué compuertas necesito para una suma? Es el AND gate. AND gate, exacto, el AND, y lo que es la conjunción. Ok, entonces necesito una conjunción. Pero en mi circuito me dice
en mi versión original me dice que A tiene que ir negado. Entonces, si A tiene que ir negado, ¿qué es lo que necesito? Inverter. El inversor. Ok, entonces conecto el inversor a A y esa es la entrada que tiene aquí. Y la otra es B. ¿Sale? O sea, apenas tengo mi primer término. No quiso. Sí, es peligroso tener alambres sueltos porque luego después hacen cosas raras. Ok, ya. Ok, conecto este. Este sería nuestra primera puerta. Ok, vámonos a la siguiente. Dice, es ABC negada. ABC negada es A por B por C, pero negado. Si aprovechamos que hay una compuerta de 3 entradas para la AND, entonces yo le diría que es el valor de C. Espero que sí sea lo mismo. Debería de ser lo mismo. Ok, conecto primero a C, conecto a B y conecto el valor de A antes de la negación. Ok, entonces ahí estoy usando esto de aquí. Luego hago lo último de acá, que sería B negada más A. B negada más A. Una pregunta. Déjenme ver si la vuelvo a usar. No, ya no la vuelvo a usar. B negada más A. Mi pregunta sería si es una suma, ¿qué compuerta tengo que usar? Porque estas son multiplicaciones, ¿eh? Si ven en el de cuando no hay nada en medio, se asume que se están multiplicando. Si se están sumando, como se ve aquí, porque voy a hacer esto de este lado, si voy a hacer una suma, ¿qué compuerta necesito? ¿Qué compuerta necesito, compañeros, para una suma? Tenemos todas estas. Tenemos el AND, el inversor, el NAND, el NOR, el OR, el XNOR, el XOR. ¿Cuál compuerta necesito, compañeros, para una suma? ¿El NAND para qué servía? ¿El cuál? El NAND. ¿El NAND? ¿Para una Sí, suma? ese. Bueno, No, podría me ser, pregunto pero para qué no, sirve. normalmente se utiliza el OR, lo que es una disyunción para una suma. Ok, pero me dice que es la suma de quién con quién. Del valor de A con el valor de B negado. Ok, eso significa que tengo que jalar el valor de A que viene aquí. Para no hacer más cruzadero. Y me dice que es el valor de B, pero B negado. Entonces, algo que puedo hacer es jalar la compuerta de negación, que es esta. Poner la negación. Hacerla un poquito más chiquita porque es muy grandota. Bueno, no, ya no me deja. Y decirle que jale el valor de B. ¿Sí? Entonces la entrada a esta suma sería esa. ¿Ok? A ver. ¿Qué representan estas tres? Representan este término y este término. Pero luego me dice que ya que las sumé, las tengo que multiplicar por C. Entonces, de nuevo, jalo una compuerta AND
y me dice que la tengo que sumar. Aquí esto está mal. Tiene que ser por C. C no estaba bien conectada. Ok, ahí está bien conectada. Entonces, tiene que el valor que me dé este resultado lo tengo que multiplicar por C. Entonces, jalo de aquí, jalo el valor de este y lo junto con este. Ok. Lo muevo para ver si está bien conectado. Muevo las compuertas para checar que todo esté bien conectado. ¿Qué pasa si no se mueven los hilos cuando yo los cambie? Pues significa que no están bien conectados. Entonces, de nuevo, este de aquí, el primero, representa esta parte. Esta segunda compuerta representa esto de aquí. Esta tercera compuerta representa todo esto de acá. Donde obviamente antes tuve que hacer primero una suma y luego la multiplicación. La pongo así para que se vea más bonita. Bueno, es igual. La trato de poner todos a la misma altura. La misma altura significa de que representan elementos a la misma altura. Luego te dice que hay que sumar primero dos y luego hay que volver a sumar otros dos. La compuerta para sumar es esta. Entonces se suma y se suma. Y luego te dice, a ver, de nuevo acá, te dice que primero hay que sumar estas dos y luego el resultado hay que sumarlo con esto. Entonces volvemos a jalar otra compuerta de suma, que esta lo que hace es sumas esto y esto. Y para acabar, ¿qué faltaría ya después de que tienes todo conectado? ¿Qué faltaría? El foquito. El foquito. ¿Para qué ponemos el foquito? Para comprobar. Exacto, para checar de que si está haciendo lo que debe de hacer, ¿no? Se supone que también puedes poner una bocina, puedes poner un motor. Ya depende que ustedes le experimenten, ¿no? O sea, pueden poner... Yo pongo foquitos porque me gusta, pero en realidad podría meter un motor o algo por el estilo. Obviamente, si pasa corriente, pues significa que está funcionando bien mi circuito, ¿no? Si no pasa corriente, pues significa que no está funcionando bien. Entonces muevo mi foquito y lo veo que está funcionando bien. Ok, de nuevo, a la hora de ver, pongo la animación y le digo que me muestre el voltaje, el nivel lógico, y también quiero ver el color del voltaje, ¿no? Cómo fluye. Ok, y hago la animación. Ok. Aquí abajo en la tabla, a ver, nada más que aquí se me pase. Aquí en la tabla tendría que poner las tres entradas. Se supone que tendría que desglosar cada uno de estos en cada una de las tablas, pero ya no lo hice. Lo voy a poner como el completo, el circuito completo. ¿Okay? Y vamos a ver las combinaciones. Si me dice los tres están abiertos, eso me dice que es 0, 0, 0. ¿Y cuál es la salida? A ver, ejecuto el programa. ¿Cuál es la salida? Cero. La salida es 0. ¿Qué es lo que Sí está sale prendiendo. después de todo el circuito? ¿Cómo? Está prendiendo. Entonces, ¿cuál es la salida? Aquí se ve, de hecho, ¿eh? ¿Se 1. acuerdan la última compuerta? ¿Qué es lo que sale? 1. Bueno, aquí no. Vuelvo a parar el circuito. Le pongo aquí es 1. Luego vuelvo a hacer la siguiente combinación 0, 0, pero ahora cierro el C y ejecuto. Ejecuto y le digo que ahora cierro el C. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida, compañeros? 1. 1.
paro la simulación y le digo, la salida es 1. ¿Sí? ¿Sí vamos viendo qué hacemos? 0, 0. Vemos todas las combinaciones. Se supone que deberían de ser 8. Voy a ponerlas aquí de una vez. ¿Qué sería? 0, 0, 0, 1. Se supone que tendrían que ser todas las combinaciones. Las otras combinaciones son 1, 1, 0, 0. Debería ser 1, 1, 0, 1. 1 es cuando está cerrado, 0 es cuando está abierto. Ok, vamos a probarlas todas y vamos a ver vamos a probar si es cierto que según la optimización, ¿esto qué te debería de dar? A ver, vamos a probar, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo en grande. Ok, esas son todas las combinaciones. Bueno. Voy a hacer para que se pueda ver todo. No, eso no era. Enter. Ok, aquí está, ya. Okay, lo que quiero hacer es mover todo para que se vea todo en la misma. A ver, déjame. Aquí está. Ya. Okay, listo. Vamos a verlo todo. Vamos a ver la simulación. A ver, empezamos de nuevo. En la simulación todos están abiertos. Se desconectó. Desconecté algo, ¿verdad? Ah, sí, desconecté la fuente de poder. A ver, sí, sí desconecté esto, luego se ve. Entonces cierro la simulación y conecto bien. Obviamente, al desconectar la fuente, pues todo no jala, ¿no? No hay corriente. Cuando se fue la luz, ok, otra vez. ¿Ya está? Sí, ya está. Entonces, tengo todas abiertas y algo hice raro. También desconecté de En este el lado, foco. perdón. Sí, exacto, el foco también está desconectado. Que no debería de haberse desconectado, pero bueno. Ok, vuelvo a conectar. Ok, se supone que ya está conectado y otra vez, ya. Ok, están todas abiertas. ¿Cómo es la salida? ¿Cuál es la salida de todo el circuito? 1. 1. ¿Cómo sabemos que es 1? Porque lo está diciendo ahí el circuito y aparte, ¿qué cosa nos indica que es 1? ¿Qué pasa con el foquito? Prende. Ok, ahora vamos a cerrar la C, que es la segunda entrada. ¿Qué pasa con el circuito? ¿Cambia o no cambia? No cambia. No cambia. Ahora vamos a cerrar el B, según la tabla de verdad. A ver. Nada más que no me está. Raro. Que no me está agarrando la. A ver. Me estás. ¿Puedo cerrar el A? Que es el primero. Bueno. Aquí me faltó, ¿verdad? Que no cierro. Aquí está mal. Es que la tabla de verdad debería de ser. Cierras el A y todos los demás abiertos. Pero bueno, esta está repetida. Aquí hay un error. Pero bueno, cierro el A y ¿qué pasa con el foquito? Sigue igual, ¿verdad? Sí, se prende.
se prende, pero aquí me está fallando porque le pido que me cierre el B y no me deja. La otra es que desconecté más cosas, espero que no. A ver, espérenme, ahorita que moví cosas, espero que no haya movido de más. Creo que borró una pieza, ¿no? ¿Borré algo? No, se supone que no. A ver. Ahorita para mover todo esto, se supone que moví la fuente de poder y como moví la fuente de poder se desconectó y me hizo todo este relajo. Pero a ver. Ya, a ver, voy a mover la tablita para acá. A ver, otra vez la simulación. Pero no me está dejando. A ver, cierro el switch y me permite. Pero esta no debería. O sea, es que aquí me debería de dejar abrir y cerrar los switch. Pero no me está dejando. Nada más me permite el primero. Dice que no importa que abra o cierre el switch, de todas maneras de lo mismo. Aquí está raro, bastante raro. Voy a volver a conectarlos. Porque igual hay una cosa rara en ese sentido. Ok, conecto el A, que es este. Conecto el B. Ah, es que como está muy cerca, quizás por eso está asumiendo algo raro. A ver. Sí, o sea, voy a mover las cajas de texto, que quizás con todo el movimiento se asumió otras cosas, ¿no? Las cajas de texto acá, las cajas de texto acá. Por eso el programa igual estoy confundiendo, cree que estoy usando las cajas de texto en lugar de los interruptores. Y el interruptor lo paso para acá. Este es el interruptor. El vuelvo a ejecutar. Cierro el interruptor de arriba. ¿Y qué pasa con el foquito? ¿Qué pasa con el foquito, compañeros? Prendido. Prende. Si cierro nada más el segundo, ¿qué pasa con el foquito? Sigue prendido. Prende. Sigue Cierro prendiendo. nada más el tercero. ¿Qué pasa con el foquito? Sigue prendiendo. Cierro a ver, según mi tabla de verdad, cierro los dos primeros. Cierro el A y cierro el B. ¿Qué pasa con el foquito? Está prendido. Sigue prendiendo. Sigue prendiendo. Luego dice, según la tabla de verdad, que tendría que llenar aquí de unos, le digo que cierro B y C, cierro B y cierro C. ¿Qué pasa con el foquito? Prende. Ok. Mi última combinación es cierro. A ver, aquí también lo repetí, me equivoqué. Debería de haber cerrado el primero y el tercero. Es decir, cierro A y cierro C. ¿Y qué pasa con el foquito? Sigue prendiendo. Y cierro los tres. ¿Y qué sigue pasando con el foquito? Sigue prendiendo. Ok, ahora mi pregunta es, regresando a esta parte, con todos estos casos te dice que todo esto de acá arriba equivale al final, a 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa, compañeros? Una Que siempre tautología. te va a dar 1. ¿Cómo? ¿Sí?
Siempre te va a dar 1. Una pregunta, haciendo el circuito, ¿lo comprobamos o no? Sí. Entonces, le ponemos tautología. ¿Por qué le ponemos tautología, compañeros? El resultado es ¿Qué le ponemos? 1. ¿Cómo? Porque el resultado siempre es 1. Exacto. ¿Y tú quieres una tautología? ¿Te sirve una tautología? En este caso, te sirve para comprobar cosas, eso sí te sirve. Pero aquí, por ejemplo, ¿el circuito te sirve para controlar el foco o no? Sí. En realidad no, porque si conectas directamente el foco, pues el circuito da lo mismo. Porque siempre te va a dar la misma cosa. Siempre te va a dar el mismo valor. A ver. Entonces tú puedes decir, en este caso, pues conéctalo directamente. ¿Para qué le pones tanta compuerta? ¿Me explico? O sea, las compuertas al final de cuentas, como siempre te dan el mismo valor, no tiene caso. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, ninguno. ¿Ninguna? Ok, entonces mañana continuamos con optimización, ¿va?